Hola mis amigos, este es el gobierno de Nueva York. ¿Y qué tenemos en agenda? ¿Está llegando al mundo la muerte del capitalismo salvaje? Analizamos el tema con varios expertos. El economista David Rivas enfoca la crisis profunda del sistema capitalista reflejada por el desempleo y la recesión mundial con el coronavirus. José Orlando Alduey refleja los beneficios del estímulo económico anunciado por el gobierno de Donald Trump y por los Estados Unidos en las empresas y las familias. Miguel Espaillat nos habla de cómo estamos mirando el hundimiento de una era para desplazar las injusticias y crear una nueva etapa histórica. Cómo se hunde el capitalismo salvaje. Esto y más en este programa. Varios países comienzan a cambiar de discurso sobre el uso generalizado de mascarillas. Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud y numerosos gobiernos repiten sin cesar que las mascarillas solo son para el personal sanitario, los enfermos y su entorno cercano, citando datos científicos. Para expertos que están a favor de su uso generalizado, este discurso tenía como objetivo evitar que la gente se apresurara a comprar las mascarillas especializadas que escasean en muchos países. Para evitar agotar las existencias, se ha aconsejado el uso de mascarillas hechas en casa o por fabricantes textiles. Según los científicos, sirven para evitar contaminar a los otros, pero no para protegerse de la enfermedad. Durante una entrevista en la revista Science, la jefatura del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades consideró que el gran error de Estados Unidos y Europa es que la gente no lleve máscaras. Desde entonces, las posiciones oficiales han ido evolucionando, causando confusión en la población. El cambio de estrategia más espectacular ocurrió en Estados Unidos el viernes. El presidente Donald Trump anunció que las autoridades sanitarias aconsejan ahora a todos los ciudadanos cubrirse el rostro al salir de casa. En Alemania, el Instituto Robert Koch, a cargo de la lucha contra la epidemia, también alentó el viernes a los ciudadanos a utilizar mascarillas caseras. En Francia, la Academia de Medicina también consideró el viernes que una mascarilla para la población en general debería ser obligatoria en el exterior durante y después del confinamiento. Esta protección ya es obligatoria en República Checa y Eslovenia. En Austria y Turquía se exige para entrar en los supermercados o en el transporte público. También cobra mayor peso la hipótesis según la cual el nuevo coronavirus podría transmitirse a través del aire exhalado mientras se habla, en lugar de solo la tos o los estornudos, aunque esta forma de transmisión no ha sido probada científicamente. Si se confirma, esto explicaría por qué este virus es tan contagioso y es transmitido por enfermos sin síntomas. Domingo de Ramos en el Vaticano sin presencia de fieles. El Papa Francisco ofició la misa que marca la entrada de la Semana Santa en una basílica de San Pedro vacía. La pandemia de coronavirus obligó a las autoridades eclesiásticas a anunciar que todas las celebraciones litúrgicas de Pascua se llevarían a cabo de esa manera. El pontífice bendijo los ramos solo en compañía de unos pocos religiosos y religiosas sentados en bancos separados. Queridos amigos, miren a los héroes reales que salen a la luz estos días. No son famosos, ricos o gente exitosa. En cambio, son los que se dan a sí mismos para salvar a otros. Siéntanse llamados a servir a los demás. No teman entregar su vida a Dios y a los otros. Ganarán. En Jerusalén, algunos fieles también rezaron a las afueras de la iglesia del Santo Sepulcro, que también se encuentra cerrada como medida de prevención en medio de la emergencia de salud. Este es nuestro departamento de emergencias. Se puede ver que todas las habitaciones están llenas. Por lo general, estos pasillos están muy limpios y vacíos. Ahora pueden ver que hay pacientes en todas partes. Debido a esto, hace que sea muy difícil trabajar. Y estamos haciendo todo lo posible para tratar a todos los que podemos.
Todos estos pacientes aquí, a pesar de que estamos desbordados, estamos haciendo todo lo posible para brindarles atención. El doctor Matthew Bay, médico del Departamento de Emergencia de Mount Sinai en Queens, compartió estas imágenes durante uno de sus turnos en medio de esta pandemia de coronavirus, que hasta el domingo ya había cobrado la vida de más de 4,000 personas en el estado de Nueva York. Esto mientras el gobernador Andrew Cuomo alerta de que vienen días difíciles en esta lucha. Espero que estemos cerca de la cúspide o cerca de la planicie, así que espero que no necesitemos esa cantidad de camas. Esas son buenas noticias. Las malas noticias son que el número de camas ya no importa. Tenemos las camas, son los respiradores y el personal. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, confirmó que en los próximos días estarán llegando 1,100 trabajadores de la salud, de la naval y la Fuerza Aérea, personal que asistirá a 11 hospitales locales y médicos como Matthew Bay. Quiero decir las cosas que veo en la sala de emergencia dan miedo. Estoy un poco asustado. Pero es bueno ver a todas estas personas que vienen de todas partes, de otros servicios en el hospital, de otras áreas de la nación, interviniendo para ayudar. Tuvimos un par de proveedores que recién comenzaron hoy que llegaron. Uno de ellos llegó desde Wisconsin y otro desde, creo, en algún lugar en el medio oeste, para ayudarnos a resolver esta crisis en Nueva York. Entonces, no va a ser fácil. Quiero decir, será realmente difícil y solo se volverá más difícil en las próximas 2 semanas, pero lo superaremos lo mejor que podamos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Amables televidentes, la crisis del coronavirus ha derivado en una recesión económica mundial sin precedentes, a tal punto que uno de los más influyentes diarios de los Estados Unidos, The Washington Post, editorializó acerca del capitalismo salvaje y el futuro de la humanidad. Hay más de 10 millones de americanos desempleados recibiendo cheque de desempleo en este momento. Las bolsas de valores derribadas en todo el mundo y un panorama oscuro en el futuro inmediato. Quiero conversar con un economista y empresario que tiene el pulso de la situación internacional y quiero escuchar si esta situación demanda reformas profundas del sistema capitalista como tal y reformas sociales nuevas para que la sociedad moderna empiece a funcionar de nuevo. Saludos, David Rivas. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal, familias que están en sus hogares? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué tal, hombres y mujeres de nuestra comunidad? Hombres y mujeres de nuestra República Dominicana. Jóvenes que tienen la responsabilidad de mirar más allá de las cosas que hoy día nos afligen. ¿Qué estamos aprendiendo actualmente? ¿Qué es importante ahora mismo en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo reflexionaríamos al saber que quizás mañana o dentro de una semana o un mes ya nuestra existencia se habrá desvanecido? ¿Qué pasará después de esta crisis?
¿Qué mundo nos aguarda? ¿Cuán importante es la salud? ¿Cuán importante fue la salud de todos nosotros, de la humanidad, recientemente? Hablamos de un mundo donde un 1% de la población tiene en sus manos el 80% de las riquezas. Y no estamos hablando solamente del dólar, del oro, del petróleo, de las armas, de los aviones. No, estamos hablando que tienen la comida, que tienen el aire, que tienen el agua en sus manos. Cuando vemos que el médico no le importa mucho la salud de una persona, le importa su bolsillo. Veamos ustedes el más claro ejemplo de la administración de Donald Trump. Se empecinó desde que tomó el gobierno en desmantelar el plan de salud que el presidente Obama había luchado para implementar en favor de los más pobres, de los más débiles, los ancianos, los niños. Y esta administración se ha caracterizado por cortar los beneficios de comida, los beneficios de salud, al mismo tiempo que trata e intenta de cortar el cuidado médico para los envejecientes, los más débiles dentro de nuestra sociedad. Y es que la salud para los ricos, para quienes lo tienen todo, es de muy poca importancia. Y vemos que el sistema de sanidad, el sistema de hospitales, colapsa en el momento que más lo necesitamos. Veamos qué fácil es esto. Muy bien. Intermediarios entre el pueblo, la gente, los enfermos, los médicos y los hospitales, están grandes consorcios de compañías de seguros, que no están compuestas ni de médicos ni de investigadores. No, señor, de políticos corruptos que ponen el gobierno, que inciden, que dicen qué es lo que hay que hacer, qué medicina hay que empujar. Y antes de esto, ustedes recordarán que existía la crisis del opioide. Las pastillas que los médicos, ganando comisiones que le dan las compañías de seguro para que le metan al pueblo las drogas. Y no estamos hablando de cocaína. No, estamos hablando de pastillas revestidas sobre el manto de que son para la salud. Eso es lo que podemos llamar capitalismo salvaje. En ese sentido, las reformas que demanda el sistema, ¿cómo la puede usted sintetizar en 3 puntos, David Rivas, como economista inteligente y profesional? Dicen los sabios africanos que nunca está más clara la mañana que cuando es más oscura la noche. O sea que antes de llegar la alborada, estamos en medio de lo más oscuro que la humanidad pueda visualizar. Y esto sucede así. Y quiero traer algo nuevamente para enfatizar el punto desde donde la ignorancia que empujan los medios de comunicación que están en manos de ese 1% que tiene toda la riqueza en sus manos, es la que le dice a la gente lo que deben comer, lo que deben hacer, cómo deben vivir. Y en esa misma forma que la Iglesia Católica en los tiempos de las pestes demonizó los gatos, diciendo que los gatos eran del infierno. Y la gente comenzó en Europa a matar los gatos. Y los ratones se hicieron dueños. Y murieron más de 50 millones de gente porque la Iglesia Católica demonizó los gatos. Porque estos animalitos eran del diablo. Lo mismo que hacen cuando utilizan frases contra aquellos que quieren crear sociedades en favor de las grandes mayorías. Lo acusan de comunista, lo acusan de terrorista, como acusan al presidente Obama, como acusan a Bernie Sanders de ser socialista. ¿Por qué? Porque está empujando por un sistema de salud universal,
Y es ahí, aquí tenemos más de 10 millones de personas indocumentadas. Pero ¿quiénes son los que ahora mismo están moviendo esta sociedad para que no muramos de hambre? Que son los que están trabajando en los campos. Si nosotros, si el ser humano no se reviste de humanidad, de compasión hacia los más débiles, este tipo de amenaza, este tipo de pandemia, este tipo de epidemia que no conoce fronteras, que no conoce razas, que no conoce aristocracia, nos va a consumir a todos. Es necesario que la salud, la defensa del medio ambiente deban ser la bandera que nos una. Estos son momentos de solidaridad, no momentos de querer atacar a Venezuela, no momentos de querer destruir a Irán. Dejen a cada cual con su cultura, dejen a cada país que tenga el régimen que sus ciudadanos deseen mantener. Este es un momento de hablar de progreso, de ayudarnos los unos a los otros para tener un mundo más justo y más feliz para todos. Bien, muchísimas gracias, David Rivas, economista, profesional, empresario con más de 30 años de servicio a la comunidad de Nueva York, siempre puntero en sus análisis y puntual en el cumplimiento de sus servicios empresariales. Buenas noches, descanse y seguimos con más. Nueva York inicia una nueva semana siendo el epicentro en Estados Unidos de la pandemia del coronavirus COVID-19, con más de 125,000 contagiados y más de 4,000 muertos en el estado. 158 personas en promedio mueren cada día en la ciudad de Nueva York. Los servicios funerales, tanto en Washington Heights como en el Bronx, están saturados en medio de la crisis causada por medio de la epidemia del coronavirus. Hoy se contabilizan que cientos de dominicanos han dado positivo al COVID-19, decenas están hospitalizados y más de un centenar ha fallecido. Es el caso de Esmelda Morales, nativa de Cotuí, de la cual se está esperando los resultados forenses para saber la causa de su muerte. Elvin Garavito, secretario general del PRM New Jersey. Ramona Gutiérrez, madre del merenguero Mala Fe. Sandra Santos, profesora de la Escuela PS9 de Brooklyn. Antonio Checo, sacerdote de la iglesia San Marcos de Queens. Ernesto Pérez, nativo de Moca. Y más de 20 taxistas, entre los que se encuentran César Rodríguez de Riverside. Lamentamos profundamente la pérdida de... Actualmente van 8 compañeros que tenemos registrados que han perdido, que ya han muerto producto del ataque de este virus. Tenemos alrededor de unos 110 compañeros en este momento que están esperando para hacerse la prueba, otros que ya están siendo diagnosticados que han salido bien. Es preocupante, es triste, pero nosotros nos vamos a levantar de esto. Según las autoridades de Nueva York, hay que prepararse para lo peor que está por llegar a partir de hoy, donde se están muriendo cada 24 horas 158 personas. La Semana Santa en Panamá comenzó desde el cielo. El arzobispo José Domingo Ulloa se subió a un helicóptero para dar la tradicional ofrenda de ramos en la capital del país, en medio de un confinamiento total por la pandemia del nuevo coronavirus. Algunos habitantes colocaron los tradicionales ramos y palmas en las puertas de sus viviendas para recibir la bendición. Queremos también animar la vida de los creyentes con la parte espiritual y por eso estaremos sobrevolando en un acto significativo esta realidad de Panamá para que el Señor siga bendiciendo a cada uno de nosotros. En Twitter, una parte de los usuarios cuestionó que se usara un helicóptero de la fuerza pública para un evento religioso. El gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El gobierno de Nueva York.
El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. El Gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El Gobierno de Nueva York. Mis amigos, 300 millones de ciudadanos estadounidenses estamos preocupados por la crisis que ha degenerado el coronavirus, que ha venido a caer en una crisis de recesión económica y que ha dejado 10 millones de ciudadanos desempleados. El tema es cómo afrontar esta nueva situación conjuntamente con el tema de la salud. El gobierno federal ha aprobado un plan de alivio y estímulo económico de $2 billones que está en marcha, pero mucha gente no entiende claramente cómo puede impactar esto a las empresas o a la familia. Tengo en línea a José Alduey Jr., empresario Salud. Y estudioso de la economía nacional e internacional, con mucha información preparada para ustedes, con la sana intención de orientar a toda la familia. José, buenas noches, y quiero que tú nos des cuáles son las claves para las empresas, primero, que quieren recibir fondos, y cuáles son los programas a los que podemos accesar los pequeños y medianos negocios de Nueva York y de toda la nación. Bueno, primordialmente gracias, papá, y quiero que el pueblo entienda que queremos solo informarles y darle un poco de educación en lo que pueda hacer los préstamos de pequeños negocios y los beneficios del gobierno que ahora mismo están disponibles, y hay mucha gente sufriendo que realmente lo necesita. Quisiera decirle que para los negocios primeramente hay muchos programas, pero el más sencillo e importante es el de la Small Business Administration. La administración de pequeños negocios tiene dos programas, uno que se llama Paycheck Protection Program, que es bien sencillo. Si tú tienes un colmado, una discoteca, un restaurante, un salón, y tienes empleados, solo tú calculas cuánto tú estás gastando al año en empleados, y ellos te van a dar un préstamo igual a 2 meses y medio de los gastos de esos empleados. Ese es número uno. Número dos, el otro préstamo que tiene la Administración de Pequeños Negocios se llama el Economic Injury Disaster Loan. Es un préstamo por el desastre que es igual a $10,000 inmediatos. Eso tú nada más tienes que ir al website de la Administración de Pequeños Negocios, www.sba.gov, www.sba.gov. Ese website de la Administración de Pequeños Negocios, básicamente tú vas, aplicas, y en 10 días a 4 semanas te tiene que llegar un depósito de $10,000. Ese dinero, si lo utilizas para renta, para pagar a los empleados, o para gastos como teléfono, o gastos, cualquier gasto de negocio importante, básico, no lo tienes que repagar. Ahora, Okay. si lo usas para otra cosa, sí lo tendría que repagar. Pero es el préstamo más importante que deben tomar, porque ese préstamo no es con un banco. Solamente vas al website de la Small Business Administration y vas a poder ver
la aplicación ahí, toma sencillamente, a mí me tomó 15 minutos. 15 minutos, aplica y eso debe estar en tu cuenta, a más tardaron un mes. Correcto. El otro requiere que tú vayas a tu banco o llame al banco, porque ya no debes ir, creo que deben llamar o ir al website. Ellos te van a dar una aplicación y te van a explicar cómo demostrar los salarios de tus empleados, qué documentación necesitas para demostrar su salario. Ya este préstamo sería para negocios que tienen 5, 6 o un sinnúmero de empleados. Bueno, por último, hay compañías como la Hospital Presbiteriana aquí en la 138 que está dando gratis dinero a los pequeños negocios y esos fondos tienen que aplicar a esos fondos con su documentación de su negocio. ¿Cuáles son esos fondos? Son $10 millones en un término de 2 años. O sea, ellos van a invertir $10 millones en la comunidad y van a dar 2 millones adelante. O sea que los primeros 2 millones tienen que ser desembolsados, yo creo que en los próximos 6 meses, 1 año. Y el resto se va a dar a 2 años. Correcto. Por último, también tenemos otra compañía como Facebook que está dando también dinero, hasta $30,000 a los negocios. Si quiere, vaya al website de Facebook para que lo haga. Aquí tengo el website de la Colombia Presbyterian, la hospital, es hispanicfederation.org. Ese website, usted va ahí, baja la aplicación que está en pantalla, llena, pone su certificado de negocio, su renta, su list, todas sus cosas, se la manda un email que está en la aplicación y eso ya está sometido. O sea que son bien sencillas las aplicaciones, los negocios no tienen nada que perder, sometan sus aplicaciones ya, porque me imagino que con los miles y miles de negocios que están cerrados, no va a haber suficiente fondo para todo el mundo. Correcto. Y por último, quería hablar un poco sobre la gente que está desempleada. Ok. Bueno, el desempleo aquí ahora mismo llegó casi a 10 millones de personas. Sí, es cierto. Y queremos que sepan que ya mucha gente que no calificaba antes, con este nuevo paso que dio el gobierno, califican. O sea, que pueden ser gente que hace delivery, que le pagan cash. Claro, tienen que ser legal, tienen que tener documentación, pero gente que trabaja como peluquero, gente que no realmente son empleos con W2, pueden aplicar también contratistas, o sea, 1099 pueden aplicar también para ese desempleo y pueden tener su cheque semanal por los próximos 4 meses, que eso fue lo que aprobó el gobierno, 4 meses de cheques de desempleo. Y creo que eso ayudaría mucho también a la población que sepa que ese cheque está disponible. Bueno, muchísimas gracias, José Alduey Jr. Interesante, enriquecedora información que lleva un poco de esperanza y de tranquilidad a nuestras familias, hoy muy preocupadas con esta situación de salud, pero que tienen a mano acceso a recursos del gobierno federal, de la ciudad y del Estado para poder mitigar un poco esta crisis de desempleo y de la economía derivada del coronavirus. Espero que te cuides, que sigas todas tus direcciones y que toda la familia esté bien. Gracias, hijo. Gracias, papá. Okay. Pasa buen día. Bien. El gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El gobierno de Nueva York. El gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El gobierno de Nueva York. El gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El gobierno de Nueva York.
El estado de Nueva York reportó 594 nuevas muertes a causa del coronavirus este domingo, lo que eleva el total del estado a más de 4.159. Esto mientras el gobernador estatal Andrew Cuomo confirmó más de 122,000 casos positivos de COVID-19. El líder estatal advirtió que el estado aún estaba a unos días de la cima de este brote que, según expertos a cargo de la pandemia desde la Casa Blanca, indicaron que sería entre 6 y 7 días. Las morgues de algunos hospitales en la ciudad de Nueva York ya se han abarrotado, esto según reportes de medios locales. 1,000 respiradores llegaron este fin de semana al aeropuerto internacional John F. Kennedy, una donación coordinada con el gobierno de China, mientras el estado de Oregon envió en condición de préstamo 140 respiradores al estado. Según el secretario de Defensa Mike Speight, 1,100 trabajadores de la salud de la Naval y la Fuerza Aérea llegarán a la ciudad de Nueva York en los próximos 3 días y se harán cargo del centro médico instalado por las fuerzas militares y FEMA, localizado en el centro de convenciones Javits, donde este lunes empezarán a llegar los primeros pacientes con coronavirus, luego que se habilitaran 2.500 camas. Nueva Jersey es el segundo estado con más afectados y vecino a Nueva York. Allí los hospitales están luchando para convertir cafeterías y alas pediátricas en unidades de cuidados intensivos, mientras los respiradores se están agotando. En Nueva Jersey, uno de cada 3 hogares de ancianos tiene al menos un residente con el virus. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York. Ya se encuentran en el país los 118 dominicanos que estaban varados en distintos estados de la Unión Americana a causa de la pandemia del coronavirus. A solicitud del congresista Adriano Espaillat, el gobierno dominicano procedió, a través de la plataforma y logística del Consulado Dominicano en Nueva York, a cargo de Carlos Castillo, junto a la agencia de Copos Blancos Travel, del empresario Miguel Acosta, a que se habilitara el vuelo 8871 de Delta Airlines, que partió del aeropuerto John F. Kennedy a las 8:40 de la mañana de este sábado 4, con destino hacia la República Dominicana, coordinado por el vicecónsul Eduardo Hernández y el médico de origen dominicano Juan Tapia Espinal. Los 118 dominicanos están cumpliendo un periodo de aislamiento de 14 días en un lugar designado por las autoridades de salud pública del país, donde se le están practicando los exámenes y las evaluaciones para garantizar que estén libres del COVID-19. Entre lágrimas de muchos, la alegría de otros y emociones incontenibles, este grupo de dominicanos varados por la situación generada por la pandemia del coronavirus elevaron plegarias a Dios para llegar sanos y salvos a su país de origen, la República Dominicana. Quedamos a disposición de salud pública, cero rebeldía, la autoridad se respeta, mantengámonos unidos hasta que esto se resuelva. Dicen amén. Amén. Somos sanos, Señor. Padre, declaramos sanidad en nuestra casa. Diga amén. Amén. Declaramos sanidad en nuestros hijos. Amén. Declaramos sanidad en nuestra familia. Amén. En nuestras esposas, en nuestros esposos y en nuestra casa. Mis amigos, esto que estamos mirando ha derivado en una crisis planetaria que ha puesto al descubierto las fallas de gobiernos y de todo un sistema capitalista que está siendo evidenciado en sus mayores debilidades. Por eso, quiero conversar con Miguel Espaillat, quien es un analista de fuste de los temas más interesantes del mundo actual. Quiero ver cómo ve Miguel Espaillat este momento histórico y si cree que lo que está en juego es un reseteo del sistema capitalista y una necesidad de reformas que ya son evidentes en la salud, en la educación, en la economía. Buenas noches, Alduey. Permíteme primero dar mis condolencias a las miles de personas, a los familiares de las miles de personas que han fallecido con el
coronavirus. Me uno al dolor que embarga a sus familiares y en especial a los dominicanos que son mi sangre. Correcto. Esperando que el Dios Todopoderoso intervenga para ponerle fin a esta pandemia, pero que intervenga en la mente de los hombres para que realmente podamos trabajar para hacer un mundo mejor. Correcto. Pues mira, el coronavirus, como tú mismo has dicho, ha venido a evidenciar las debilidades del sistema capitalista, que hace años muchísimos analistas lo vienen pregonando. Acuérdate, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos a Noam Chomsky, que ha escrito muchos libros hablando de eso. Correcto. Y los analistas de los países, los intelectuales de los países nuestros que han sido afectados con el capitalismo, por ejemplo, tú te vas a Argentina, a Brasil, a Ecuador, a cualquiera de los países nuestros, los intelectuales de izquierda venían previendo esta situación. Pero el máximo apóstol, el máximo profeta de esta situación lo fue Fidel Castro. Eso está plasmado en muchos discursos, en muchos escritos y en muchos libros de él. No sé si tú recuerdas que entre los que han escrito sobre este tema estoy yo. Publiqué una serie de artículos titulado Estados Unidos es tiempo de rectificar. Y esos artículos yo los vengo escribiendo de un año atrás, cuando esta situación no se había presentado. Y decía en ello, resumiendo lo que son, a lo mejor eso pueden hacer 50 o 60 páginas de escrito. El mismo título lo decía, señores, es hora de rectificar. Y decía que de los Estados Unidos seguir ejerciendo la política imperialista iba a caer como cayeron los demás imperios, como cayó el Imperio Romano, como cayó el Imperio Otomano, como cayó el Imperio Japonés. Guiado o basamentado en esas experiencias, pues el hombre debe ser inteligente y comenzar a analizar para no cometer los errores que cometieron aquellos. ¿Y cuáles eran los errores? Invadir a otros países para hacerse de sus recursos naturales. Pero en eso, aquello era una política cruel, porque mataban, incendiaban, saqueaban, esclavizaban. Y al final, nadie se resiste a ser esclavizado y explotado. Y los pueblos se unían y derrotaban a los imperios. Hemos descuidado los pueblos y la política doméstica por destinar recursos a las guerras y al control del planeta. ¿Eso es lo que tú quieres decir? No, porque descuidado es una cosa y explotarlo e invadirlo es otra cosa. Digo, me refiero la historia de los Estados Unidos al pueblo americano. En los 100 años de existencia ha sido de invasión y olvidando de en al pueblo países, americano y sus necesidades. Oye, no para el pueblo americano, no. El pueblo americano, lo que le han caído es borona de esa conquista. Eso es para enriquecer a una clase. Acuérdate que ahora mismo el 1% de las riquezas, más del 60% de las riquezas mundiales están en manos del 1% Correcto. de los países ricos. Y aquí lo que hay es una clase obrera explotada que tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a coger un trabajo
para pagar una vivienda donde solamente vienen a dormir y a veces un solo día de los 2 de fin de semana, porque tienen que trabajar los sábados para costear todo lo que implica pagar una renta, el cable, la electricidad, el transporte, la medicina, la ropa y todo eso. Entonces, es una masa que aparte que no se da cuenta que ha vivido en la esclavitud, que ha sido explotada, que no disfruta de la vida y que incluso no se ha podido educar. El sistema de salud en este momento está en el suelo. Colapsado. ¿Qué pasó con el sistema de salud y hacia dónde tenemos que enfocar la gobernabilidad de los sistemas de salud en el mundo, Miguel? Acuérdate que los sistemas de salud lo han privatizado, han hecho un negocio, un comercio de lo que debe ser un derecho humano de la gente. Tú tienes que mirar a los países que han socializado la medicina. Vete a los países escandinavos, vete a la misma Europa y vete a Canadá. No sé si tú recuerdas un incidente que lo llevaron al Senado aquí, que una medicina en Canadá que cuesta $13, aquí cuesta $3,000. ¿Cómo se explica eso? Es una diferencia. Hay un negocio. Entonces, el mundo no puede seguir así, porque en ese negocio no solamente estamos destruyendo el ser humano, condenándolo a vivir una vida miserable de trabajo y de explotación y de miseria, sino que también estamos destruyendo el medio ambiente. Por eso el calentamiento global. Por eso los bosques de Brasil se están quemando y los mismos bosques aquí en este país. Por eso han aumentado los tifones, la intensidad de los ciclones, el calentamiento global. Bien. Pero no solamente acabamos con esos recursos, sino que las especies están desapareciendo de una manera alarmante. Correcto. Dicen que el 60% de las especies han desaparecido. Así es. Es una cosa que si el hombre, los que gobiernan esta tierra, no se deciden a rectificar, a cambiar, a dejar que su vida sea la busca de dinero y poder, incluso podemos estar recorriendo el camino que nos lleve a una tercera y definitiva guerra mundial. Y así tú lo es. estás viendo que es así. Así es. Porque ahora la unipolaridad de los Estados Unidos se ha terminado. Tenemos una Rusia, tenemos una China, pero frente a un Estados Unidos que en vez de estar buscando la paz y la conciliación, lo que está buscando la guerra. ¿Y quién ha sido la guerra para la humanidad? Acuérdate que se dice que el primer muerto, la primera víctima de la guerra es la verdad. Hacen guerras en nombre de ir a llevar la democracia, pero en Libia, en Siria, en Irak, en Afganistán, han llevado democracia. Esos países están destruidos, se mataron millones de personas, destruyeron sus infraestructuras y produjeron una inmigración masiva que ahora la está pagando Europa. Correcto. Pero podemos creer que lo que se busca con Venezuela en este momento es llevar la democracia y la libertad que ellos dicen. Bueno, el imperio también debe de rectificar la creencia que tiene que estamos en aquellos tiempos que no había gente que pensara y que lo que ellos decían por esa ausencia de crítica y de conocimiento era lo que iba. Ahora hay mucha gente que piensa y que puede descubrir qué es lo que hay detrás de esas movidas, de esas jugadas. Porque ¿quién le va a creer
a los Estados Unidos que ellos van a Venezuela a invadirla para llevarle la libertad y la democracia y porque se conduelen de ese pueblo. Oh, pero ¿y por qué no sean como? ¿Por qué no miran para donde Haití, que hace tiempo que está en la miseria, donde sus ciudadanos comen galletas de tierra? Y nosotros los dominicanos hemos tenido que cargar con esa pobreza, con esa miseria que hay en ese país. Nosotros sabemos de eso porque lo hemos vivido en carne propia. Y si ellos se conduelen de los ciudadanos venezolanos y quieren hacer una guerra para irlo a libertar y llevarle la democracia, a Haití no hay que llevar guerra. Simplemente hay que llevar toda esa comida que le sobra aquí y llevársela a esa pobre gente que tienen un estómago que come cualquier cosa. Correcto. Sin embargo, lo dejan morir. Gracias, Miguel Espaillat, por tu análisis, por tu punto de vista. Vamos a seguir conversando contigo en próximos programas porque este tema es realmente apasionante y extenso y tiene muchos ángulos por donde podemos abordarlo. Lo que sí tenemos es una crisis planetaria, una recesión mundial y una necesidad de reformas sociales, económicas y políticas para avanzar en la dirección del beneficio mayor a la humanidad que está desamparada. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien. La semana del 30 de marzo al 4 de abril fue crucial para el estado de Nueva York y la ciudad de los rascacielos, donde la crisis sanitaria provocada por el coronavirus empeora a pasos acelerados. Los neoyorquinos vieron crecer la expansión del coronavirus COVID-19 de manera incontrolable, contabilizando más de 100,000 casos de contagiados en el estado y más de 3,000 personas muertas. Unos 60,000 están en la Gran Manzana, 3,731 pacientes están en cuidados intensivos. Ya 8,886 pacientes con coronavirus están fuera de peligro. Ante la crisis de salud por la que está atravesando Nueva York, por la falta de hospitales, de insumos, de médicos, enfermeras, ventiladores, máscara N95, está llegando al colapso, obligando a las autoridades de salud, al gobernador Andrew Cuomo y al alcalde Bill de Blasio a solicitar apoyo federal. El pasado lunes llegó a Nueva York el buque Hospital Comfort, con capacidad de 1,000 camas, quirófanos e insumos que se suman a la habilitación como hospital del Jacobi Center, con capacidad de 1,000 camas y el establecimiento en el Parque Central de 12 carpas para un hospital de 68 camas. En principio serían usadas para descongestionar los hospitales, pero dada la rápida expansión del COVID-19, se están atendiendo contagiados por el virulento virus. Por eso es que sí creo que deben de tomarse medidas y que puedan castigar a las personas que estén violando lo de distanciamiento social. Los condados de la ciudad de Nueva York con mayor cantidad de contagiados son Queens, que supera ya los 17,000 casos, seguido por Brooklyn, con más de 12,000. El condado del Bronx ya supera los 10,000. Manhattan por encima de los 8,000 y Staten Island con más de 3,000. En Washington Heights, donde residen cientos de dominicanos, ya se han contabilizado decenas de contagiados y el número de dominicanos fallecidos a causa del coronavirus en el condado del Bronx y de Manhattan supera el centenar e incluyen al médico pediatra Manuel de Jesús Zambrano, al activista oriundo de Cotuí José Francisco Pérez y Pérez, conocido popularmente como Che Pérez, Francisco Guerrero, Tony Águila, empresario artístico, Juana Siriaco, activista político, Gary Santos, nativo de Puerto Plata, Papo Chávez, del cruce de Angelina, municipio de Las Matas. En cuidado intensivo han terminado 3. Una
señora joven de 38 años, pero es asmática y sufría del corazón. Una señora mayor de 80 años que ya está bien en su casa, esa se recuperó, gracias a Dios. El esposo de una paciente, un hombre joven de 36 años, desgraciadamente falleció. Ayer me enteré del esposo de otro de mis pacientes que también falleció, era un hombre joven, pero era diabético, tenía 39 años, era diabético y era obeso, muy gordo. Mientras el endurecimiento de las medidas para lograr frenar el avance del coronavirus se mantienen, solo negocios esenciales ofrecen servicios. El servicio del metro y del bus funcionan parcialmente. Las regulaciones de distanciamiento se mantienen y desde este viernes es obligatorio el uso de mascarillas, bufanda o cualquier atuendo que cubra la boca y la nariz. Y debemos apoyar a las autoridades en todo lo que sea, lo que concierne a esta situación. Situación similar se vive en el estado de New Jersey, donde los casos positivos de coronavirus superan ya los 30,000, con 5,000 nuevos casos contagiados. Además, más de 650 personas han fallecido por la enfermedad en este estado. Murphy, gobernador de New Jersey, firmó una orden ejecutiva para ordenar que todas las banderas de New Jersey sean bajadas a media asta en honor a aquellos que han muerto a causa del COVID-19, al tiempo que se ha visto en la obligación de mantener las medidas de distanciamiento social, cierre de negocios no esenciales y hasta el transporte desde New Jersey hacia Nueva York está cerrado. Ya empieza a sentirse el impacto económico del COVID-19 en el estado Jardín. Los ancianos, usted sabe, los ancianos no pueden salir tampoco. Se infectan más rápido que uno, ¿me entiende? ¿Dónde me está diciendo que yo me puedo infectar rápido? Tenga cuidado, usted sabe lo que puede pasar, uno nunca sabe. No estamos trabajando, no hay trabajo. Por la cuarentena no estamos yendo al trabajo. El gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El gobierno de Nueva York. Hemos presentado el gobierno de Nueva York con un mensaje claro, contundente y preciso. La vida nos enseña que hay una crisis planetaria que necesitamos enfrentar con unas reformas y con un reseteo del sistema financiero para que haya más inclusión social en el planeta. Nos despedimos. Hasta la próxima. El gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El gobierno de Nueva York. El gobierno de Nueva York. Un programa de análisis, noticias, reportajes, opiniones, entrevistas y comentarios sobre los hechos que son noticia. El gobierno de Nueva York.